Módulo 2, Seminario de Reencarnación. Esta es pues evidentemente la continuación del módulo 1 y como se vio en el módulo 1, este sistema y esta realidad que nosotros percibimos es el producto de Adán, es el producto de un estado de conciencia digamos en una perfección absoluta, más allá del tiempo, del espacio y del movimiento, y que esta conciencia pasa por unos procesos en los cuales conoce las limitaciones de la materia y las limitaciones del tiempo, espacio y movimiento. Uno puede entender cuando se trata de reencarnación muchas cosas, mayoritariamente en el libro de Génesis. Bereshit o Génesis es el libro de la Torá que mayor cantidad de secretos relacionados con Kabbalah y con reencarnación puede tener. Y uno de esos capítulos de Génesis es la historia del hombre primordial y los patriarcas principales, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Y en el libro de Génesis, Jacob toma suma relevancia, sobre todo en una porción que se llama Vayehí, en la Parashá Vayehí, porque dice la Parashá, cuando empieza Vayehí, y Jacob vivió en Egipto. Lo llamativo es que justo en la porción Vayehí Jacob muere. O sea, primero dice la porción que Jacob vivió, y la paradoja es esa, que es la porción en la cual va a morir. El hijo de Jacob, Yosef, se convierte en regente de Egipto. Esto también sucede en el libro de Génesis, pero en la porción de Miketz, en la Parasha Miketz, ya ampliamente explicada, ampliamente comentada en los cursos de Zohar sobre cómo Yosef era prisionero, se acostó como prisionero y se despertó como el dueño de Egipto. De acá deriva que los descendientes de Jacob vayan a ser esclavizados en Egipto. Entonces nuestro libro de Génesis va terminando, cuando va terminando, termina con las historias de Jacob y Yosef. Los sucesos de Jacob y Yosef, o las vidas de Jacob y Yosef y su estadía en Egipto van a derivar más adelante en la esclavitud en Egipto. Y esa esclavitud pues se estudia en el libro de Éxodo, llamado en hebreo Shemot. Shemot, lo primero que nos dice, o la historia de Shemot, comienza con una historia que más o menos dice así, abro comillas: estos son los nombres de los hijos de Israel que descienden a Egipto junto con Jacob, cierro comillas. Y luego dice: y se levantó en Egipto un rey que no conocía a Yosef, y dijo: mira que son muchos los hebreos, esclavicémoslos. Bueno, o sea, si estudiamos bien a nivel de Zohar, Génesis, y estudiamos todo lo que hizo Yosef por Egipto, que prácticamente Egipto no se murió de hambre gracias a Yosef. De entrada era imposible no conocer quién era Yosef por todo lo que él hizo. Hoy en día hay poblaciones que son frontera con el Estado de Israel y todavía conocen a Yosef. O sea, la gente todavía habla de Yosef. Yosef, el que salvó al mundo del hambre, el que salvó al mundo de la crisis global. Entonces, había que conocer a Yosef. Pero entonces, el Zohar nos explica Shemot de la siguiente forma: estos son los hijos de Israel que descienden a Egipto. Significa, a nivel oculto, es que estas son las almas que encarnan en un cuerpo. O sea que el secreto de la Parasha Shemot es la reencarnación, y nos está mostrando es cómo funciona el proceso de reencarnación.
Y nos está diciendo además que la palabra Israel hace referencia al alma y la palabra Egipto hace referencia al cuerpo. La pregunta es, ¿por qué Jacob pudo vivir en Egipto sin ser esclavo? De todos los hebreos que entraron alguna vez a Egipto en la época de la Torá de los patriarcas, el único que entró como Egipto sin ser esclavo fue Jacob. ¿Por qué? La respuesta es porque él pudo hacer de su cuerpo lo mismo que su alma. Para la mayoría de las personas, cuando el alma desciende al cuerpo, el cuerpo ya no sabe quién es Yosef y tampoco sabe quién es Yesod. Y hay que pasar a explicar esto. Cuando nos dice la Torá que un rey nuevo apareció en Egipto y que no conocía a Yosef, lo que está queriendo decirnos la Torá es que ese rey nuevo es el ego, que es la conciencia del cuerpo, el deseo de recibir para uno mismo, y que ya no conocía a Yosef significa que ya no conocía su origen, que no es un origen terrestre, no es un origen de este mundo. O sea que es cuando el cuerpo toma total control de la persona. Cuando un humano nace, solo puede escuchar la voz egoísta de su propio cuerpo. Y de hecho, muchas personas pasan toda su vida solo escuchando la voz de su propio cuerpo. Muy pocos, o sea, es un selecto grupo de seres humanos son los que dan el salto a tratar de escuchar lo que su alma les está pidiendo. Estar encarnados de alguna manera vincula a esto, a escuchar la voz egoísta del propio cuerpo y no reconocer que el sustento proviene de la luz infinita. Para esto nos sirve estudiar reencarnación, para entender quiénes somos y de dónde proviene nuestra providencia, de dónde proviene el sustento, de dónde provienen las cosas que necesitamos para vivir. Ahora, el libro de Shemot dice, se levanta un rey. Este rey en hebreo se le conoce como el Yetzer Hara, que la mayoría de la gente vive toda su vida esclava de este instinto, del instinto del Yetzer Hara. El profeta Ezequiel, voy a dar un pequeño salto. El profeta Ezequiel tiene una profecía, pues es un profeta. Y el profeta Ezequiel decía o dice que el fin de los tiempos sucederá cuando un arca de almas esté vacía. Cuando todas las almas hayan reencarnado es cuando va a venir la corrección final. Ahora, del grupo de almas que estaban en el cuerpo de Adán, como vimos en el primer taller, en la primera parte de este seminario de sueños, del grupo de almas que estaban en el cuerpo de Adán, que no participaron en la transgresión del árbol del conocimiento del bien y del mal, solo hay 600.000 almas. Ahora, siempre la Torá nos está hablando de 600.000 almas, no solamente en el libro de Génesis, sino también en el libro de Éxodo, en el libro de Vayikra, de Levítico, cuando se hacen los censos, cuando Hashem le pide a Moshe que haga censo del pueblo, y al final siempre da 600.000, sin importar en qué momento lo haga, cuántos años hayan pasado, cuántas personas hayan muerto. Siempre hay un misterio que es difícil de abordarlo en este audio que está más enfocado en reencarnación, pero cuando estudiamos Zohar habla mucho y la misma Torá de la cifra 600.000 almas. Pregunta, si la Torá nos dice que solo hay 600.000 almas, ¿por qué en el mundo hay más de 7.000 millones de personas? Entonces ahí las cuentas aparentemente no cuadran. La Torá dice que en el monte Sinaí 600.000 almas estaban presentes recibiendo los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos o los 10 enunciados. Pero la gente que sacó Moshe de Egipto eran más de 3 millones de personas. Cuando Moshe sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto,
salieron aproximadamente unas 3 millones de personas. Hay que empezar a explicar. Y la explicación empieza diciendo que cada vez que un alma no completa el trabajo que vino a hacer, se divide. Entonces, un alma no es una persona. Pero 2, 3, 4, 10 personas sí pueden completar un alma, por ejemplo. Pueda que una persona sea solamente una porción de un alma que es gigantesca. Y nos lo está diciendo acá el Shara Gilgulim. Cada vez que un alma no completa el trabajo que vino a hacer, se divide. O sea que pueden existir 2 o más personas ocupando el mismo alma. Hay un caso muy común. Hay, por ejemplo, el caso de familias, que todos en la familia son actores, o que todos en la familia son médicos, o que todos en la familia son ingenieros, que todos de una u otra forma están vinculados a un único oficio y se lo van pasando como de generación en generación. Es porque esa familia, a nivel alma, todos son una sola alma y están encaminados en ese objetivo o en esa misión, llámese ingeniería, llámese derecho, lo que sea. Y también por eso es muy normal encontrar personas con las cuales se siente afinidad y tener hasta casi que vidas paralelas. O sea, cuando uno se encuentra personas y esa persona le cuenta la vida a uno y uno le cuenta la vida de uno a esa persona y como que uno saca esa conclusión, uy, tu historia es muy parecida a la mía. Esa situación de que tu historia es muy parecida a la mía es porque hay afinidad a nivel de alma. Una cosa que uno tiene que aprender cuando se trata de reencarnación es que las almas son algo móvil. O sea que la reencarnación no es estática, la reencarnación es un proceso dinámico que todo el tiempo está sucediendo. No es solamente nacer y ocupar un cuerpo. Hay muchos otros factores involucrados constantemente, día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y de eso se trata este estudio, de empezar a analizar todas las facetas que constantemente se dan en la vida y no solamente desde el momento en que se nace. Como se dijo, las almas son algo móvil y la reencarnación es dinámica. Uno ve en la vida que hay personas que son muy poderosas. Hay personas que una sola decisión que toman puede afectar a miles o a millones de personas. O puede generar miles de empleos o hacer perder miles de empleos. Hay personas con esa capacidad. Y hay muchos millones de personas que son muy débiles y que sus decisiones no afectan más que a sí mismos y muchas veces a sus familias y poco más nada que eso. La pregunta es ¿por qué? Porque hay este tipo de diferencia, porque hay personas que con una sola decisión pueden afectar a millones y hay millones que con sus decisiones no afectan a nadie. La respuesta es por la clase de alma que tiene cada persona. El alma es el nivel de energía que una persona tiene capacidad de movilizar. Todo lo que una persona hace, lo hace porque detrás hay un deseo. Siempre es así. El deseo en sí es el motor del alma. Y en muchos casos la vida activa el movimiento de las personas a través de la carencia. Cuando una persona no quiere poner a trabajar su alma, entonces le tienen que venir escenarios donde se tiene que movilizar. Y muchas veces esos escenarios están asociados a la carencia. Entonces, el sufrimiento existe para que la persona por deseo decida dejar de sufrir y haga algo por su vida. Entonces también aquí uno entiende que la espiritualidad no se trata únicamente de rezar o de hacer pensar pensamientos bonitos, sino que todo eso se tiene que ver reflejado en acciones en este mundo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que el árbol de la vida tiene 4 mundos.
El más elevado, Atzilut. Debajo de Atzilut está Briah. Debajo de Briah, Yetzirah, que es el mundo de la formación. Y debajo de Yetzirah, Asiyah, que es nuestro mundo. Este plano físico es Asiyah y se le llama literalmente el mundo de la acción. O sea, que lo que cuenta para nosotros no solamente es lo que pensamos ni lo que sentimos, sino al final lo que hacemos. Y pues con Kabbalah pasa lo mismo. Pues digamos, Kabbalah es algo que se le da a pocas personas. No todo el mundo tiene acceso a Kabbalah. Pocas personas estudian Kabbalah. Pero todos los seres humanos, sin importar de dónde vengan, sin importar su escolaridad, sin importar nada, todos vamos a aprender Kabbalah. Una cosa es estudiarla y otra cosa es aprenderla. Y estudiarla es algo de pocos. Muy pocas personas probablemente tendrán la oportunidad de escuchar este tipo de audios. Pero de seguro que todas las personas, aunque no estén en espiritualidad, aunque sean ateos, van a aprender Kabbalah. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que los que están estudiando Kabbalah están aprendiendo Kabbalah con Rabbi Shimon Bar Yochai. Y los que están aprendiendo Kabbalah sin estudiar están aprendiendo con un maestro igualmente efectivo llamado el dolor y el sufrimiento. Hay un momento en las reencarnaciones que la persona dice: yo ya no quiero sufrir, yo ya quiero aprender. El sufrimiento es una herramienta que va a llevar a la persona hasta su límite, hasta que la persona diga: ya no más, ya no quiero más palo, yo quiero aprender, yo quiero que me enseñen por las buenas, no por las malas. La primera lección para alejarse del sufrimiento es no cuestionar el sufrimiento. Si una persona quiere dejar de sufrir, lo primero que tiene que hacer es dejar de cuestionar el sufrimiento. Y generalmente, la mayoría de las personas que uno se encuentra en la vida usan frases como: ¿por qué me pasó esto a mí? Es lo que más comúnmente uno escucha: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? Esto, cuando una persona se pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí? Los mundos superiores le contestan. Los mundos superiores le contestan es: hazme sufrir porque solo sufriendo me cuestiono la mecánica del universo. Eso es lo que le está queriendo decir la persona al universo cada vez que se queja de ¿por qué me pasa esto a mí? Muchas personas sufren es porque el sufrimiento es el único mecanismo que el universo ha encontrado para que esa persona pueda cuestionarse la mecánica del universo. El bienestar y el dolor tienen exactamente la misma mecánica. Ninguno es mejor que el otro. Eso es solamente una cuestión de percepción. O sea, que el universo, en la creación de Hashem, no, y repito, no tiene mecánicas de premios y castigos. Entonces, la lección importante de la primera lección de este taller de reencarnación es: la persona que quiere dejar de sufrir en esta vida, lección número 1: no te cuestiones cuando te pasen cosas malas. Cuestiónate solo cuando pasen cosas buenas. Cuando uno entra en esa conciencia, entiende que no hay bien ni mal y que también puede aprender de las cosas buenas, que no necesita cuestionarse la mecánica del universo solo cuando viene el castigo, o cuando viene la reprimenda, o cuando viene el juicio. Entonces, cuando a una persona le empiecen a pasar cosas buenas, también tiene que parar y decir: ok, me pasó esto bueno, ¿qué hice para que me sucediera? Entonces ya el universo dice: esta persona, su alma ha crecido, su alma ya no necesita tanto sufrimiento, y se le empieza a retirar el sufrimiento poco a poco. Bueno, hablamos de que hay una
subdivisión de almas y que 600.000 almas están distribuidas entre 7.000 millones de personas. Así como hay una constante subdivisión de almas, hay una constante reagrupación de almas igualmente. Así como las almas se dividen, también se reagrupan. Entonces, para entender esto, no es lo mismo el nivel de deseo, por ejemplo, de un operario de una fábrica al nivel de deseo de un multimillonario. La única diferencia entre uno y otro es que el multimillonario tiene encarnado más niveles de alma y por ende más deseo. Y lo que tiene que hacer es encaminar ese deseo, pero tiene más niveles de alma. Las personas de más poder, como hablé al comienzo de este taller, las personas que, por ejemplo, toman una decisión y esa decisión puede generar millones de empleos o puede costar millones de empleos. Las personas de más poder suelen tener encarnados en sus cuerpos almas hasta de miles de vidas anteriores. De esto se explica por qué hay escenarios en los que mueren miles de personas al mismo tiempo. Por ejemplo, hay un fenómeno como el de cuando hay una tragedia, Hasbe Shalom, que nunca nos suceda, que se cayó un avión o que se hundió un barco o que hubo un accidente o que se cayó un edificio, y en esos eventos mueren cientos, a veces miles de personas y todos mueren al mismo tiempo. La pregunta sería, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué son arrancadas esas vidas simultáneamente? La respuesta que nos da el Shara Gilgulim es porque se necesita que todas esas almas simultáneamente se reúnan para formar una sola alma de un nivel superior. Y seguramente esa sola alma, cuando reencarne, va a tener mucha más influencia unida que no dividida. Y uno tiene que entender que sí, que los niveles del alma se pueden ganar y se pueden perder. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se pueden ganar niveles de alma o perder niveles de alma de a uno por día. La Torá nos dice que cuando había el servicio en el templo sagrado, en el Bet Hamikdash, el sumo sacerdote, cuando iba a purificar a alguien que llegaba con impureza, la palabra para impureza en hebreo es tumá, cuando llegaba una persona con una fuerte tumá y el sumo sacerdote lo tenía que purificar, el sumo sacerdote le quitaba la impureza a la persona, pero entonces el que quedaba impuro era el mismo sumo sacerdote y tenía que pasar un día entero hasta caída la noche para poderse purificar nuevamente. Lo que está oculto, esta historia de la Torá, lo que está oculto de esta historia de la Torá es que una persona o puede subir un nivel de alma por día o bajar un nivel de alma por día, excepto los días de Pesaj y la cuenta del Omer, que es cuando se celebra la Pascua judía y después de la Pascua judía. En esos días exclusivamente se pueden subir muchos niveles de alma simultáneamente. En la vida uno se puede encontrar, si uno es observador, muchos tipos de personas. Hay personas que solamente con estar frente a ellas les brilla la mirada, tienen un poder en la palabra, convencen, tienen carisma, conquistan, son capaces de mover masas, son capaces de generar cambios en el mundo. Y asimismo, hay personas que uno las puede ver, y el típico ejemplo que yo coloco en estos casos es la gente del transporte público. Uno debe hacer el ejercicio. Subir al transporte público es ver un montón de personas sin expresión en el rostro. Lo primero que uno los ve es totalmente serios, pero como idos en su propio estado mental, como vacíos por dentro. Y estas personas
pareciera, por lo menos, que tienen mínimas cantidades de alma, solo para tener esa vida de esclavos. Y por eso es que siempre está la eterna pregunta: ¿por qué un grupo minúsculo de personas domina a millones? O sea, si fuera por cantidad, los millones podrían dominar a los pocos, pero no es así. Y esto es una constante histórica, no es algo que esté pasando únicamente en este tiempo. La constante histórica es esa, que siempre ha sido un grupo minúsculo de personas el que domina a millones. Es por esto. Son pocas almas en millones de cuerpos, y por eso a las masas se les puede manipular. Hay personas que tienen este conocimiento y lo aprovechan, sobre todo en la rama política. Saben que las masas son muchos cuerpos y tienen poco nivel de alma, y por eso al final el poderoso siempre termina ganando. Y entre unos y otros, entre esos dos extremos, hay un grupo intermedio de personas que sí tienen recursos, que sí tienen dinero, que sí tienen cosas, que logran viajar, que todo el tiempo se están tomando fotos en redes sociales, mostrando sus vidas felices, que tienen acceso económico, que no son ni tan poderosos como un político, ni son tan esclavos como un usuario de transporte público. Pero estas personas tienen un problema, y es que están enfrascados en la búsqueda de placer físico y no ven más allá en sus vidas. O sea, el típico caso de la persona que cuando ya tiene solucionada su vida, lo único que le queda es buscar más placer. Y en esa búsqueda de placer también arruinan su vida. También la pueden arruinar con drogas, la pueden arruinar con promiscuidad, la pueden arruinar con un mal estilo de vida, con vicios, etc. El placer también es una forma de controlar y de infligir juicio en la vida de una persona. No solamente el dolor, no solamente a través del dolor se controlan a las personas, también a través del placer. Bueno, esta explicación para que la persona que está tomando este seminario pueda analizar más o menos en un estado preliminar qué tipo de nivel de alma puede tener y qué tipo de alma quiere llegar a tener. Bueno, dice la Torá, o más bien, los preceptos en la Torá son 365 preceptos que dicen no harás y 248 preceptos de hacer. Esas son las famosas 613 misbot de la Torá, que están divididas en 365 prohibiciones y 248 acciones. Cuando el Ari menciona en sus escritos el tema de la reencarnación, dice que el alma recibe daño y esto genera tikkun que debe repararse en esta vida o en otra. Es lo relacionado a los preceptos no harás. O sea que cuando uno, digamos, hay un precepto, no mezclar leche con sangre, no comer carne con sangre ni carne con leche. En el momento que uno está corrigiendo a través de una no acción, a través de una prohibición, está corrigiendo poderosamente niveles de alma. En el Shara Gilgulim, el Rav Chaim Vital menciona que cuando una persona hace algo relacionado con los 248 preceptos harás, pero lo hace incompleto, también genera tikkun. O sea que no solamente se trata de hacer, o por ejemplo guardar Shabbat, es un precepto de hacer, guardar fiestas. La más común es Shabbat, porque es todos los sábados hay que guardar Shabbat. Si la persona guarda Shabbat, pero no lo guarda completamente, también genera tikkun. Rav Ashlag y posteriores comentan que lo que genera tikkun es hacer lo que la Torá dice no hagas viendo. O sea,
que una de las formas típicas de que una persona se genere más y más y más karma, más y más y más tikkun en su vida es ir en contra de la Torah. Porque lo que dice Rav Ashlag es eso, hacer lo que la Torah dice que no hagas. Eso es como cuando uno está en la casa y la mamá le dice, no se coma la torta, espérese a que llegue su familia, su papá, sus hermanos. Le están dando a uno una orden de no comerse la torta. Y uno puede tomar la decisión de comerse igual la torta y se la come. Y eso le va a generar después consecuencias, le va a generar problemas familiares, le va a generar dolor estomacal por intoxicación con torta, etcétera, etcétera, etcétera. El tikkun es eso, es hacer todo lo que la Torah dice que no hay que hacer. La pregunta es, como hemos dicho, que la reencarnación es un proceso dinámico, que no es un proceso estático. ¿Hace falta morirse para conseguir más alma? La respuesta es no. Uno tiene que conocer cómo encarnar niveles de alma. Ya hemos dicho que el mundo de Asiyah en el árbol de la vida es Malhut, que el mundo de Yetzirah en el árbol de la vida es Zeir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod, y que el mundo de Atzilut es Keter, Jochma y Binah. Ok. Vamos a empezar a entender cómo se encarna el alma en el cuerpo. Además, no perdamos de vista un aspecto, y es que el alma se compone de 3 componentes básicos: Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces tengamos presente eso: Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh. El Nefesh surge cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. En ese mismo instante que se fecunda un óvulo, surge el nivel de alma conocido como Nefesh. ¿Qué nos da Nefesh? Nefesh es el nivel de alma que nos da funciones vitales y es el que genera el sentimiento de supervivencia individual. O sea, cuando hablamos de supervivencia individual, estamos hablando netamente de Nefesh. ¿Para qué sirve el Nefesh? El Nefesh sirve para tener una memoria biológica que sirve para vehicular los demás niveles del alma. Es como la primer vasija, la base sobre la cual van a haber más niveles de alma posteriormente en un estado potencial. Nosotros los seres humanos somos el producto de una célula masculina y una célula femenina que viene sobreviviendo hace milenios. Y las únicas células nuestras que no van a morir de nosotros son esas células a las que llamamos hijos. Pensamos que somos libres cuando en realidad estamos atados a toda una programación biológica que existe hace miles de años de nuestro propio árbol genealógico. Y es fascinante y a la vez paradójico imaginarse esto, que nosotros somos producto de la lucha de miles de años por continuar en el proceso de la vida y que lo único que va a sobrevivir de nosotros es la descendencia que tengamos. Lo que somos hoy fue transferido a nosotros por memoria celular. Toda vida en este mundo sí o sí tiene Nefesh. Eso es lo que es el Nefesh, la memoria celular. Ahora, el siguiente nivel de alma, conocido como Ruach. Ruach corresponde al mundo de la formación, que es el mundo de Yetzirah. Y lo primero que hay que decir es que el Ruach es un nivel de alma que es exclusivamente de los seres humanos. Ningún animal, ningún mineral, ni ninguna planta tiene Ruach. El Ruach ni viene de este mundo ni está asociado al cuerpo. Se le conoce muchas veces como espíritu, mas no como alma. El Ruach proviene del mismo mundo metafísico del que provienen los ángeles. Y si los ángeles tienen Ruach igual que nosotros, la pregunta es,
¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un ángel? La respuesta, sencilla, los ángeles no tienen libre albedrío. En cambio nosotros sí. Es la única diferencia. Pues básicamente, que los niveles de Ruach se van ganando o se van perdiendo progresivamente. Mientras que los ángeles no pueden perder niveles de Ruach porque no tienen libre albedrío. El ser humano sí los puede perder. Nosotros tenemos en nuestra conciencia un nivel que se le puede llamar el nivel de la serpiente. En el árbol de la vida es una sefira oculta que se le conoce como Da'at. Pregunta: ¿en qué momento de la vida encarna el Ruach en la persona? La respuesta: en las mujeres cuando las mujeres cumplen 12 años y en los hombres cuando los hombres cumplen 13 años. Entrando ya en la fase de la adolescencia es que empiezan a entrar en el cuerpo los niveles de Ruach. Antes no. A partir de que la persona recibe el Ruach por primera vez, tiene conciencia de sus actos y por ende entra a las leyes de causa y efecto. Los niños no entran a las leyes de causa y efecto porque ellos son puro nefesh. El niño o la niña son básicamente puro deseo de recibir. Deseo de recibir atención de sus padres, deseo de recibir cuidado, deseo de recibir juguetes, dulces, atención, etcétera, etcétera. Y muchas veces la competencia o las cosas que hacen los niños no las hacen con un sentido de la maldad, es porque no tienen más niveles de alma. En cambio, el adolescente sí ya empieza a entender causa y efecto. Antes de los 13 años, todo lo que le pasa al niño es culpa de sus padres. O sea, cuando un niño se enferma o cuando un niño nace enfermo, eso es culpa de sus padres, de la forma como lo concibieron o de la forma como manejan su Shalom Bait, su paz en el hogar. En un niño no hay Ruach, pero tampoco hay Tikkun, porque el niño no tiene cómo corregir. Por lo mismo, cuando un niño enferma, tiene total aceptación. Y hay que prestarle atención a esto. Un niño enfermo, por ejemplo, cuando un niño está en un hospital, lo único que el niño siente es dolor, pero no sufrimiento. Es diferente dolor a sufrimiento. El niño sufre, el niño siente dolor, y cuando no hay dolor, simplemente se paran a jugar. Es así de sencillo. O sea, la relación es muy de ese estilo. Pero un padre que ve a su hijo enfermo no siente ningún tipo de dolor físico, pero no puede parar de sufrir un solo instante. He ahí la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. En este ejemplo, el niño puede perfectamente sentir mucho dolor pero no sufrir, solo querer que el dolor pase, que el dolor termine. Mientras que un padre que ve a su hijo enfermo pueda que no sienta lo que siente su hijo, pero él no puede parar de sufrir un solo instante. Cuando un niño se resfría, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando un niño se resfría, la Kabbalah dice que es culpa de los padres. Siempre que los padres pelean o que los padres no tienen armonía, el niño enferma o los niños pagan el plato. Después de los 13 años en los hombres y los 12 años en las mujeres, ya empieza a aparecer el dolor en la etapa de la adolescencia. Y adolescencia es adolecer y está muy ligado al dolor. Entonces, cuando un niño entra a la adolescencia, los padres pasan de ser los ídolos a ser los enemigos. Es por eso que el adolescente usualmente le dice a sus padres: ustedes no saben nada y no me entienden. Pero ojo, el Ruach solo lo reciben almas con deseo de conocimiento espiritual. El Ruach va a entrar, sí o sí,
A los 12 años, mujeres, 13 años hombres. Pero para que el Ruach se quede en ese adolescente, solo va a ser si tiene un deseo de conocimiento espiritual. El Ruach es para personas que están en la búsqueda de algo que no es físico. Entonces, el Nefesh es una vasija para que descienda el Ruach. Y el Ruach es otra vasija para conseguir el siguiente nivel. El siguiente nivel de alma se llama Neshama. Como hablamos, Nefesh, Ruach y Neshama. El nivel de Neshama conecta con el mundo de Briah, con la Sefirá de Binah, y es un nivel de entendimiento de la realidad. Una persona no entiende cómo funciona este mundo hasta que recibe niveles de Neshama. Para poder verdaderamente entender cómo funciona este mundo hay que entender o tener niveles de Neshama. O sea, que si lo vemos desde ese punto de vista, que la espiritualidad tiene que ver es con los niveles del alma y no con intelectualidad, ni con poner carita de seres de luz, ni con solo pensar pensamientos bonitos. Es un error querer ser espiritual. Porque muchas veces en ese sentido ser espiritual se convierte en una fachada, o en un hobby, o en un pasatiempo. Una persona lo que debe buscar es ser una persona con luz, pero para eso hay que desarrollar niveles de alma, desarrollar espíritu. Entonces, ser espiritual es tener niveles de espíritu, básicamente. Espíritu no es estudiar Kabbalah de noche y de día. Espíritu es desarrollar la emoción. Eso verdaderamente es lo que se conoce como espíritu. Espiritualidad es hacer que la emoción tenga intelecto. Es decir, el propósito del estudio espiritual es el desarrollo de inteligencia emocional. Cuando escuchamos los audios de Zohar, se habla constantemente de que hay que corregir la emoción, de que hay que pulir la emoción, y que la emoción está en Seir Anpin, en Gesed, Geburat, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod. La mayoría de la gente que estudia espiritualidad y no desarrolla la emoción son los que tienen delirio de maestros y de profetas. Ese es el tema, que muchas veces se convierte en algo intelectual para la mayoría de personas. Pero entender esto a profundidad es tener niveles de espíritu, no niveles intelectuales, y luego no ponerse una fachada de maestro ni de profeta. Entonces, a nivel de resumen, hemos visto hasta acá que hay 4 mundos: Asiyah, Yetzirah, Briah y Atzilut. En el mundo de Asiyah está el nivel de la acción, el Nefesh y el reino mineral. El nivel de Yetzirah conecta con el Ruach y con el reino vegetal. El mundo de Briah conecta con la Neshama y con el reino animal. Y el mundo de Atzilut conecta con el nivel de Hayah, y que es el humano. Y por encima de Atzilut está Yehida. Entonces, nos está diciendo aquí la Kabbalah que hay un nivel incluso por encima de Neshama, que es un nivel que se llama Hayah. El único ser que nació con el nivel de Hayah fue Moshe, fue Moisés. A los demás, lamentablemente nos toca luchar a ver si se alcanza Yehida. Solo lo veremos en la época de Mashiach. Por ahora, nosotros, digamos, las personas mortales como tú y como yo, pulir el Nefesh, controlarlo y recibir niveles de Ruach. Eso es lo que debemos aspirar a tener. Ya los niveles superiores ya no corresponden a nosotros, solo a cierto tipo de personas muy especiales. Hemos dicho en otras ocasiones que el árbol de la vida tiene en cada sefirot un parsuf, que un parsuf es una división dentro de cada sefirot. Entonces, ya hemos dicho que, por ejemplo, la sefirá de Yesod, adentro de Yesod hay otro árbol de la vida. Y entonces Yesod tiene Malhut,
de Yesod, Yesod de Yesod, Hod de Yesod, Netzach de Yesod, y así hasta llegar a Keter de Yesod. Esto es para explicar que toda persona por defecto nace con un nivel básico. Por ejemplo, cuando se habla, y esto es para ir entendiendo términos cabalísticos, cuando se habla de Nefesh de Nukba de Asiyah, estamos hablando de la persona más materialista que puede haber. La persona que tiene Nefesh de Nukba de Asiyah debería poder elevar ese Nefesh al menos a Malhut de Yetzirah. Hay personas que ya nacen con más niveles de alma, o sea que, digamos, el ser humano random, el ser humano típico, el que solamente piensa en satisfacción personal, el que toda su vida se queda solamente escuchando la voz de su cuerpo, ese se llama Nefesh de Nukba de Asiyah. Listo. Hay personas que nacen ya con otros paquetes de energía, con más niveles de alma preinstalados. Y a este tipo de personas se les demanda más responsabilidad. Para muchos, su única responsabilidad en la vida es su sustento personal y nada más. O sea, la mayoría de seres humanos viven solamente para sobrevivir el día, para sobrevivir el mes, para sobrevivir el año. La persona con más niveles de alma se le exige mucho más que eso. Pero independientemente del nivel espiritual de la persona, todos luchamos con Nefesh de Nukba de Asiyah hasta los 13 años mínimo. Besdrat Hashem pudiera ser que llegado a los 13 años pudiera la persona liberarse de este Nefesh de Nukba de Asiyah, que es el nivel más bajo de alma. Pero puede pasar que a los 13 años ya muchos se liberen de esta influencia. Como hay personas que pueden pasar toda su vida sin la mínima noción de pensar en otro. Y no cuenta la familia, porque proteger a la familia hasta los narcotraficantes la protege. Mucha gente piensa que es buena solamente porque cuida de su familia, y cuidar de la familia es como cuidar de uno mismo. Ahí no hay ningún mérito, no hay ninguna cosa extraordinaria. Hasta los criminales más sanguinarios han sentido el deseo de cuidar de su familia. Pongamos un ejemplo, no de un asesino, sino un ejemplo de cómo funcionan los niveles del alma en la reencarnación. Un ejemplo de la Torá es el propio Moshe. Moshe nació en Egipto y creció educado para ser faraón. Cualquier persona que haya visto películas de la Biblia de la época de Moisés sabe que Moisés nació hebreo, pero fue entregado al río Nilo en una canastilla y fue llevado después a ser como un hermano adoptivo del que iba a ser el faraón. Moshe mató a un egipcio por capricho y luego huyó. Moshe en su huida llega a un territorio llamado Etiopía, que en la Torá se le conoce como Midian. Moshe se las ingenia para enamorar a la hija del sumo sacerdote de Midian, a Sípora. Y cuando le hablaron de una campaña contra Egipto, aceptó. Cuando llegó una fuerza espiritual en una zarza ardiente y le dijo a Moshe que había que hacer una campaña militar en Egipto, no se pudo colocar más feliz Moshe. O sea que en Moshe, si lo vemos desde este punto de vista, inició con Nefesh de Asiyah y terminó como el alma más grande que ha visto este mundo. Él empezó desde lo más bajo. Iba a ser faraón, iba a conocer toda la negatividad del mundo a través de ser egipcio. Pero luego se salió de Egipto y entró a combatirlo. Y se convirtió en el alma más grande que jamás haya pisado este mundo. Esta historia
no solamente es para Moshe, a todos nos puede pasar por igual. Hasta los 13 años solo somos Nefesh. Y ya después se ve si llega o no llegan los demás niveles de alma. Bueno, en esta realidad de 3 dimensiones y 5 sentidos, hay un gran trabajo llamado Tikkun Olam. Pasemos aquí a otro tema. El Tikkun Olam es el gran trabajo que todo ser humano tiene que cumplir, desde la posición que esté, sea como sea. Todos estamos en el mismo baile. De hecho, a Dios, a Hashem, no le importa quién lo haga. Lo que importa es que se haga. Hay 2 maneras de hacer este trabajo llamado Tikkun Olam. La primera forma es transmutando la conciencia del egoísmo al altruismo, como estábamos hablando que hizo Moshe. La segunda forma de hacer este trabajo es sufriendo. Y para entender este proceso de trabajo de Tikkun Olam, vámonos a los 10 mandamientos, a los 10 enunciados, a los Aseret Adibrot. Hay uno de estos enunciados que dice: no tendrás falsos dioses cerca de mí, y no te harás imágenes. El Ari explica que este mandamiento de no tener imágenes se refiere a no alterar la imagen con la que Hashem nos creó con otras imágenes. ¿Cómo puede ser esto? Hay personas que les gusta mucho el fútbol y les gusta mucho, por ejemplo, Messi, y dicen: no, yo quiero ser como Messi. Entonces se cortan el pelo como Messi, se ponen la camiseta del Barcelona con el nombre de Messi, todo el tiempo están pensando en Messi, quieren imitar a Messi, en lo que come Messi. Eso es idolatría. Eso es crear una imagen alterada de la propia imagen con la que cada cual fue creado. De eso se trata. Dice: yo soy un Dios celoso y visito la iniquidad del padre hasta la madre, en la 4ª generación, el del padre hasta los hijos, hasta en la 4ª generación de aquellos que me aborrecen. Pero le hago el bien hasta 2000 generaciones a aquellos que me aman. Quiere decir, y esto ya es de entrada reencarnación. O sea, solamente leyendo esto, que visito la iniquidad del padre hasta en la 4ª generación de aquellos que lo aborrecen. Que va a haber futuras encarnaciones donde se van a pagar las consecuencias. Una transgresión se puede corregir hasta en 4 reencarnaciones. Hay como ese cupo, así como cuando uno tiene cupo en la tarjeta de crédito y ese cupo es hasta tanta cantidad de dinero X. Asimismo, un defecto de carácter, un problema familiar, un problema con una persona, hay hasta 4 encarnaciones para corregirlo. En ese orden de ideas es muy común que las almas de los nietos muchas veces son de los abuelos o de los bisabuelos. Hay familias que a los nietos les ponen el nombre del bisabuelo. No es casualidad, es un mandato del alma. Y muchas veces hay mujeres abuelas que dicen: uy, mi nieto es igualito a mi papá. No, no es igualito, es el papá, es el bisabuelo. Ahora, dice la Torá: pero le hago el bien. Hashem ve con buenos ojos a aquellos que optan por aprender de la Torá y no del sufrimiento. Es mucho mejor para el sistema espiritual cuando un alma despierta para entender con conocimiento y con entendimiento y no necesariamente con sufrimiento. Dice Lari: con que Hashem visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿o con qué? Sí, la pregunta es: ¿con qué Hashem visita la maldad del padre sobre los hijos? La respuesta que da Lari: los visita con el tikkun que les saca a otras personas. Y aquí vamos a empezar a entrar a otro tema. ¿Cómo así? Que visita
la maldad de los padres sobre los hijos con el tikkun que saca a otros. Sí, vamos a explicar. Por eso decía que la encarnación es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Aquellos que optan por sufrir, les llega más sufrimiento, incluso sufrimiento que no es de ellos, puede ser de otros, puede ser un sufrimiento de su propia familia. Yo no sé si pronto las personas que me escuchan puedan estudiar este fenómeno, pero sí les puedo decir que hay familias en las que siempre hay un miembro de la familia que es el que le pasa todo lo peor. O sea, en toda familia hay un miembro o una familia que es la familia calavera o el familiar calavera, que es el que nunca hizo nada en la vida, que es el que se mete en problemas, que es el que da vergüenza hasta presentarlo, que es el que siempre está molestando con sus problemas, siempre es el que tiene problemas de dinero. Ese familiar calavera es el que está recibiendo el tikkun de toda la demás familia. Y gracias a él es que a toda la familia le va bien. Para tenerlo en cuenta, cuando encuentren en cada uno en su familia un familiar que sea como el de malas, es el que está cumpliendo lo que dice aquí la Torá. Que aquellos que optan por sufrir les llega más sufrimiento, porque igual se van a estrellar, entonces que se estrellen con todo lo demás. El tikkun es algo móvil, el tikkun no es algo estático, o sea, no es que una persona esté destinada a sufrir toda su vida. Hay algo que los cabalistas prohíben. Los cabalistas prohíben hacer cuentas con el tikkun de otra persona. Porque, ¿y qué es hacer cuentas con el tikkun de otra persona? Es juzgar a los demás. Es cuando, por ejemplo, un tío, una tía, un familiar que esté haciendo las cosas a ojos de uno mal, y uno entrar a juzgar y decir, uy, pero esta persona ¿por qué hace esto? Pero mi tío ¿por qué tal? Pero mi hermano ¿por qué Pascual? Hay que tener mucho cuidado con eso. En el momento que se juzga la vida de otra persona, es como si uno mismo ante el universo levantara la mano y dijera, yo puedo hacer mejor el trabajo que esa persona. Mándenme ese tikkun y yo les muestro. El universo le da lo mismo quién hace el tikkun, mientras que alguien lo haga. Mientras que alguien cumpla con el tikkun, da lo mismo quién esté en el proceso, quién lo cumpla. Hay que tener por eso mucho cuidado, porque muchas personas no es que tengan mala suerte o que tengan malas estrellas en su carta astral, simplemente se han encargado de llamar juicio a su propia vida. Toda persona nace con las herramientas para hacer su tikkun sin sufrimiento. Pero el tikkun que se absorbe de otros solo se puede corregir con sufrimiento. O sea, que si una persona hace lo que estamos estudiando aquí, por estar juzgando la vida de otros, se carga con ese juicio y empieza a cargar ese tikkun, cuando una persona carga tikkun ajeno, la única forma en que lo va a poder llevar a cabo es a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque al no ser un tikkun propio, no se cuenta con las herramientas para trabajar con él. O sea, y cuando uno no tiene herramientas para trabajar con él, lo único que le queda es padecer. O sea, digamos aquí, conclusión de hasta aquí de esta parte, uno tiene que tener mucho cuidado cuando juzga, y es mejor no juzgar, no opinar de nada, no opinar de nadie, dejar a cada quien en su proceso. Bueno, vamos a estudiar otro tema. Cómo llegan y cómo se van los niveles del alma. Este tema es muy bueno. Vamos a hablar de la llegada de niveles de alma. El Nefesh llega
en varios momentos. No es que el nefesh llegue completamente en el momento de la concepción, en el momento en que el óvulo y el espermatozoide fecundan. No, llega una porción del nefesh. Entonces, el nefesh llega en la concepción, llega a los 90 días de la concepción, llega en el momento del nacimiento, a los 30 días y a los 3 años. El nivel que llamamos Ruach llega entre los 12 y los 13 años, en el primer matrimonio, en el primer casamiento que tiene la persona. También llega niveles de Ruach cuando la persona cambia de sitio de vivienda, cuando se muda y sobre todo cuando cambia de país de residencia. Y cambia de Ruach también cuando entra en la tierra de Israel. La salida del Ruach o posiblemente de la Neshama únicamente cuando se muere. Es la única, o sea, una persona muere, básicamente la definición de muerte es cuando se va el Ruach del cuerpo. Ahora, ¿cuándo se va el Nefesh? El Nefesh tiene varias fases para dejar un cuerpo. El Nefesh se va en el momento del entierro, a los 7 días, a los 30 días y finalmente al año. O sea que cuando una persona ha muerto, en el cadáver todavía hay niveles de Nefesh hasta un año después de haber fallecido. Entonces, cuando decimos que el Nefesh entra una parte del Nefesh importante entra al cuerpo a los 90 días de la concepción, es por esto que la madre, y esto es una costumbre judía y en la Kabbalah, la madre no debe contar de su embarazo hasta después de 90 días. No hay que salir corriendo inmediatamente que ya la madre supo que está embarazada. No hay que salir inmediatamente corriendo a contar nada sobre el embarazo. También estamos hablando de que una parte del Nefesh entra en el momento de la concepción. ¿Esto qué significa? Que cuando la pareja, el hombre y la mujer, están en la relación íntima, lo que la pareja piensa en el momento de tener la relación va a ser el tipo de alma que van a traer al mundo. Entonces, es importante tener pensamientos de santidad, hacer incluso ciertas meditaciones para poder bajar almas buenas a este mundo. Pero una persona, por ejemplo, o una pareja, porque esto ya no es tema de personas sino de pareja, una pareja que están teniendo relaciones, drogados, ¿qué tipo de alma están bajando al mundo? Un hombre que trata mal a su esposa o a su pareja en el momento de tener relaciones íntimas, ¿qué tipo de alma están bajando en el mundo? Una mujer que no quiere tener relaciones y es obligada a tener relaciones, ¿qué tipo de alma está bajando al mundo? 2. Una pareja de borrachos, ¿qué tipo de alma están bajando al mundo? Todo eso cuenta para entender qué tipo de almas es que están viniendo a este mundo. Y no quiero extenderme en esto, pero hay una relación directa entre el semen del hombre y el cerebro. Hay una conexión espiritual y por eso ambos son de color blanco. Tanto el cerebro es color blanco como el semen del hombre es blanco. Todo lo que el hombre piensa queda registrado en su semilla, queda registrado en su semen. Entonces un hombre que se la pasa viendo pornografía, un hombre que se la pasa viendo mujeres en la calle, un hombre que todo el tiempo está pensando en perversiones, en sexo, ¿qué tipo de almas está bajando al mundo? Después nos sorprendemos de que por qué esta generación está tan corrupta, porque es el producto de las almas que se han bajado. Una historia muy famosa que dice así: cierta vez una pareja de esposos que ya tenían un hijo van a donde su rabino y le dicen al rabino: rabino, por favor, enséñanos a criar a nuestro hijo,
no hace caso, es muy rebelde, le contesta mucho a la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el rabino les pregunta, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y la mujer le contesta, mi hijo tiene 7 años. Y el rabino le contesta, ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer. Luego otra pareja igualmente consulta al rabino. Le dice, rabino, por favor, danos consejos para criar a nuestro hijo. Necesitamos guía para poder criar a nuestro hijo. Y el rabino les pregunta, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y la mujer le contesta, no, todavía no ha nacido. Quedé embarazada, tengo 4 meses de embarazo. Queremos consejo, es para cuando el niño nazca o la niña nazca. Y el rabino les contesta, ya es demasiado tarde, ya no puedo hacer nada. Pero ¿cómo, rabino, si ni siquiera ha nacido? Por favor, ayúdanos, ¿no? Ya es muy tarde. Luego viene otra pareja, una tercer pareja, a buscar al rabino, a pedirle consejos sobre cómo educar a los hijos. El rabino les pregunta, bueno, ¿de qué edad es tu hijo? Y la pareja les contesta, no, todavía no estamos esperando hijos, apenas somos novios. Y el rabino les contesta, este es el momento para educar a su hijo. O sea, esta historia lo que nos dice es que aprender a bajar almas es todo un arte, que no es solamente biológico, sino que es un arte metafísico. Es por esto que muchas veces los padres suelen tener 2 o 3 hijos y entre un hijo y otro hay enormes diferencias. Son muy diferentes. Un hijo es más aplicado, el otro hijo es un vago, o un hijo es más respetuoso con sus padres, el otro hijo es menos respetuoso. Uno se podría preguntar, ¿cómo pueden ser los hijos de una pareja tan distintos si son de los mismos padres? La respuesta es que no son de los mismos padres. No es lo mismo tener un hijo cuando los padres están enamorados o tener un hijo luego cuando llegaron borrachos de una fiesta y en medio de la borrachera quedaron embarazados. Y peor aún, cuando una pareja de tanto pelear y pelear tienen un hijo para reconciliarse supuestamente. No es lo mismo. No es lo mismo el hijo de quien solo tiene pensamientos egoístas al hijo de quien tiene pensamientos altruistas. Ni hablar, como dije anteriormente, de aquellas almas que tienen un alto índice de perversión sexual. El tipo de pensamientos entra en resonancia con el esperma y lo llena de información, porque a la hora de la verdad eso es lo que somos información genética. El esperma cumple la misma función que cumpliría una memoria USB, o sea, eso es básicamente el esperma, una USB. Entonces, por un lado, los padres dan la información de ese hijo. 40 días antes de la concepción, a las almas les muestran, por así decirlo, un catálogo de padres. Para esto se necesita mucha imaginación. Imaginémonos que hay un mundo donde hay almas esperando reencarnar. Y que en ese mundo de almas, a cada alma se le está presentando un catálogo de padres. Entonces, mira, estas son las familias en las cuales tú puedes reencarnar. El alma elige ya el tipo de padres que necesita según su tikkun. O sea, que si un alma, para poder avanzar en la vida, necesita padres egoístas, le dicen desde el mundo espiritual, mira, dentro de 40 días, todos estos egoístas van a estar concibiendo hijos. Y al alma le dan a elegir. Entonces, ese cuento de muchos adolescentes de que fue que yo no pedí nacer, yo no pedí venir a este mundo, mentira. Sí pidieron venir a este mundo. Y necesitan, de hecho, estar en este mundo. Al alma le dan a elegir sus padres, su entorno y su signo zodiacal. Estas son las 3 cosas que un alma puede elegir. Puede elegir a sus padres, a su entorno o a su signo zodiacal.
En resumen, nosotros sí elegimos a nuestros padres. Cuando Hashem le dice a Abraham, Lech Lecha, en la porción Lech Lecha de la Torah, la porción de Lech Lecha dice: sal de la casa de tus padres a la tierra que te voy a mostrar. Esto también es una metáfora de la reencarnación. El tikkun de una persona empieza cuando sale de la casa de su padre, o sea, la fuente de donde nació. Y a su vez, Lech Lecha representa la misión de la persona ya encarnada en este mundo. Sal de la casa de tus padres tiene esos dos significados. Sal del mundo espiritual y encarna en el mundo físico. Pero sal de la casa de tus padres también significa supera a tus padres, no repita sus errores. Una persona sabe que está avanzando en su camino de vida, en su camino espiritual, cuando ya no repite los errores de los padres. Que si el papá era alcohólico, ya el hijo no es alcohólico. Que si la mamá era neurótica, ya el hijo no es neurótico. Y así sucesivamente. Y Lech Lecha también se refiere a superar el masal, o sea, a superar las estrellas y los planetas con los cuales nació. Claro que para eso hay que saber la carta astral. Lo curioso es que todos los seres humanos justamente justifican en su familia sus defectos. Y muchas personas justifican en su carta astral sus defectos. Mucha gente dice, no, yo soy así porque es que así es mi mamá, así es mi papá, entonces yo soy así. O mucha gente dice, no, yo soy materialista porque soy Tauro. Yo soy melancólico porque soy Piscis. Yo soy mala persona porque soy Escorpio. Y así sucesivamente. La misión de vida consiste en ir en contra de estas tres cosas que la propia alma eligió. Tenemos que ir en contra de nuestro propio signo zodiacal, de la programación de nuestros padres y de la programación del país. Bueno, como ya se dijo, el bebé nace y cuando un bebé nace tiene dos bajadas más de Nefesh. Una a los 30 días y otra a los 3 años. Es importante por eso, sobre todo teniendo en cuenta lo de los 3 años, es importante no cortarle el cabello a los niños hasta después que cumplan 3 años. Porque así como el alma entra al cuerpo por etapas, también hay que respetar los procesos de que el alma se asiente dentro del cuerpo. Si a un niño le cortan el cabello antes de los 3 años, puede generar problemas psíquicos, psicológicos, neuras, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño solamente se le debe cortar por primera vez el cabello después de que cumpla 3 años. Y así como el alma entra al cuerpo por etapas, cuando muere se va también por etapas. Se puede también dar el caso de haber más de un alma en un cuerpo. Eso también se puede dar mucho. Entonces, ¿cómo así? Que hay más de un alma en un cuerpo. Esto se da cuando los padres siguen teniendo relaciones 90 días después de la concepción. Entonces, no es muy recomendable hacerlo, porque se puede reescribir lo que ya habían concebido previamente y se puede alterar la misión del alma de ese niño. Y ese niño puede venir como con más desbalances o generarle más karma, más tikkun. En la tradición judía, después de la concepción, las parejas pasan 90 días sin tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ya hubo una bajada de alma. Y una nueva relación antes de los 90 días va a alterar la conciencia del alma que ya bajó. Dos tipos de relación con dos tipos de conciencia trae personas ambiguas con dos tipos de alma. Y esto pues no es muy bueno, de hecho es peligrosísimo. Algunas personas preguntan qué pasa con los embarazos que se pierden. Digamos que estamos ya en sección preguntas. Algunas personas preguntan eso. Y de hecho hay personas que sufren, hay parejas que sufren porque, digamos, que trataron de tener su hijo y sufrieron un aborto espontáneo, o bebés que murieron prematuramente.
¿Qué pasa con todo esto? Esas almas se encarnan en el siguiente hijo que la pareja tenga. O sea, esa alma no se va a perder. Un rasgo típico de esta condición, cuando una pareja quiera saber esto o este fenómeno en sus hijos, que se fijen cómo duermen los hijos. Hay niños que se duermen con sus manos cruzadas sobre su pecho, o que duermen con algo pesado en su pecho, con una almohada, con un juguete. Siempre tienen que poner algo en el pecho. Los niños que duermen así, lo más seguro es que su mamá tuvo previamente un aborto espontáneo o voluntario antes de que él naciera. Y estos niños traen el alma de la concepción más el alma del niño perdido. Conclusión: hay personas que sí o sí tienen que nacer en determinada familia y resolver el ticún con las personas de esa familia. Hay dos tipos de ticún con los cuales uno puede trabajar. ¿Bien? Con personas que uno va conociendo durante la vida. Uno con personas como amigos, como socios, como ese tipo de personas, puede decidir toda la vida trabajar con ellos, o puede decidir cortar con amistades, cortar con relaciones, pero con la familia sí o sí hay que hacer el ticún, no hay ninguna otra opción. Ningún alma se pierde, y si un alma tiene que nacer en una familia, va a nacer en esa familia. Desde el punto de vista de la reencarnación, la familia es una especie de cárcel de almas donde a uno lo recluyen para que resuelva su relación con las otras personas. O sea, las familias pueden ser o lo más bonito del mundo cuando hay una buena voluntad, o las familias también pueden ser casi que una penitenciaría, donde todos están encerrados cada uno en su celda. Dijimos que entre los 12 y los 13 años baja el Ruach. El nivel de alma conocido como Ruach tiene dos formas de entrar al cuerpo. El Ruach puede entrar voluntariamente o puede entrar automáticamente. Entonces, el Ruach automático entra de dos maneras. Y esto toda persona lo tiene que vivir sí o sí. Puede ser entrando en la adolescencia o puede ser en su primer matrimonio. En cualquiera de estas dos circunstancias va a entrar Ruach automático. Se puede decir que Hashem nos da un nivel enorme de alma para soportar todas estas bajadas de niveles de alma. Dependiendo, esto ya tiene que ver un poco con astrología, dependiendo de la carta astral, es muy común que la mayoría de personas no se casan su primera vez con su alma gemela. Es una suerte que una persona tenga la fortuna de que su primer matrimonio sea con su alma gemela, pero para la mayoría de las personas no es así. Para la mayoría de las personas su primer matrimonio puede ser muy traumático, karmático, terminar en divorcio, terminar mal, porque no era su alma gemela. Dijimos también que el Ruach puede entrar por medio de las mudanzas. Cambiar de residencia, sobre todo cambiar de país, produce una impregnación adicional de Ruach, y esta impregnación se le conoce como Ibur. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, nació en un país cualquiera y se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a vivir a Canadá, se fue a vivir a Australia, donde sea, cuando esa persona vuelve a Colombia ya llega muy cambiada, llega casi que como otra persona, ya no es tan fácil de reconocer como cuando vivía en su país natal. Es por esto, porque el cambio de país genera un ibur dentro de la persona y le genera poderosos cambios en su alma, en su ruach. Finalmente, también puede entrar ruach, y esto pues Bezrat Hashem, ojalá todos tengamos la oportunidad pronto en nuestros días, entrando a la tierra de Israel. La razón de esto, y sobre todo
la tierra de Israel da niveles masivos de Ruach. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una zona de poder donde hay un portal cósmico conocido como Malhut del mundo. Es el portal donde llega toda la luz y la luz se distribuye a todas las regiones del mundo. Y cada vez que alguien visita Jerusalén, por primera vez, esto le provoca ascensos de energía espiritual a los mundos superiores. También pasa mucho que las personas que llegan a Israel pasan por procesos de cambio de conciencia poderosísimos. Y al elevar este Malhut a los mundos superiores se precipita vida al mundo. Y por eso es que en Jerusalén Abraham e Isaac hicieron la atadura. La famosa atadura de Isaac fue en Jerusalén. Jacob, cuando tuvo el sueño de la escalera, fue en Jerusalén. Jerusalén es el lugar que le da vida al mundo. Y por eso es un territorio que todo el tiempo está en disputa. Todas las culturas quieren controlar la tierra de Israel. Todos están detrás de Israel. Es por eso. Porque espiritualmente es el lugar más poderoso del mundo. Bueno, ya hablamos de los niveles del alma, de cómo llegan, cómo van entrando a nivel de la persona. Ya dijimos técnicamente cuándo muere una persona, cuando el Ruach deja su cuerpo. En el momento de la muerte, el Ruach va saliendo poco a poco hasta que el cuerpo solo queda el Nefesh. Ahora, hay personas que por Tikkun quedan con un mínimo de Ruach en el cuerpo para no morir. Hay personas que tienen que pasar por ese proceso, que quedan totalmente estáticas, pero no muertas. Ejemplo, las personas que terminan sus últimos días en estado vegetativo. Son personas a las que se les dictamina el mínimo de Ruach para no morir, ni tampoco para poder vivir. El nivel de Ruach está conectado con la capacidad de hablar. Por eso el Ruach es viento. Podemos hablar porque tenemos Ruach. ¿Bien? Y una persona que está en coma, una persona que está en estado vegetativo, no puede hablar. De hecho, el nivel de Ruach se mide en las palabras de las personas. Uno puede saber qué tipo de nivel de alma tiene una persona según qué tipo de palabras usa. Si usa palabras para el bien, si usa palabras para no bien, si usa palabras buenas, si usa palabras vulgares, etcétera, etcétera, etcétera. Cada nivel de alma está relacionado con un tipo de acción y la palabra es una forma de acción. Entonces, cada acción física consume nefesh. Cada palabra consume ruach. Cada pensamiento consume neshama. Y el deseo de la luz espiritual es el que atrae el nivel de hayá. Esa es una forma de resumir cómo funcionan los niveles de alma en nuestra vida. Toda acción física consume nefesh. Toda palabra consume ruach. Todo pensamiento consume neshama. Y el deseo o no de conectar con la luz atrae o aleja el nivel de hayá. Entonces, es bueno en nuestra vida diaria revisar todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todas nuestras acciones. Porque los pensamientos, las palabras y las acciones consumen energía de la persona. Y eso explica también de vuelta lo que voy a decir. ¿Por qué a la gente no le salen las cosas en la vida? Porque no tienen suficiente nivel de alma. ¿Y por qué no tienen suficiente nivel de alma? Porque están desperdiciando sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. Y hay personas que no solamente no atraen niveles de alma, sino que los niveles de alma que tienen se encargan de perderlos. Cuando una persona se me acerca y me dice, es que mi papá no me escucha, es que mi pareja no me escucha, es que mis hijos no me escuchan, pues no te escuchan porque tus palabras están vacías. En cambio, hay personas que uno las ve que ni siquiera tienen que pronunciar una sola palabra y se imponen.
Y esto es, digámoslo así, la última lección de este módulo 2 de reencarnación. Entender que la reencarnación es un proceso que sucede todos los días en nuestra vida y que una forma inmediatamente, ya mismo, cualquier persona que esté escuchando este audio y que quiera más niveles de alma en su vida, trabajar inmediatamente sobre qué está pensando, qué está sintiendo, qué está hablando y qué está haciendo. Y depurar eso. Y para eso casi que ni se necesita estudiar Cábala. Cualquier persona lo puede hacer. Con esto concluimos el módulo 2 de Taller de Reencarnación.